Adelante, Sofía. Gracias. ¿Sí logran escucharme? Sí. Gracias. Bueno. El orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Godínez Vera y les doy la bienvenida a la fase estatal del Concurso Nacional de Oratorio y Debate Público México tiene la palabra 2020. Quiero agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan desde la transmisión en Facebook Live. Como saben, la etapa estatal de este concurso es gracias al esfuerzo en conjunto de distintas organizaciones y personas que comparten el ímpetu de fomentar la oratoria en las juventudes de nuestro estado. El comité organizador está conformado por el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, el colectivo Quibernos en Chiapas, la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, y la delegación en Chiapas de Diálogos de las Juventudes por un México Mejor, AC. Les quiero comentar que México tiene la palabra es una iniciativa del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, quienes año con año se esfuerzan para llevar a cabo este concurso a nivel nacional. En este momento quiero ceder el micrófono a la maestra Yetsemani Moreno Martínez, quien es la titular del Instituto de la Juventud de nuestro estado, que tiene un mensaje para compartir con todas y todos. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Al principio de todo siempre fue la palabra y el verbo, y es el día de hoy con este concurso estatal de oratoria. México tiene la palabra, que nos tiene el día de hoy aquí en esta transmisión. Adolescencias y juventudes que están el día de hoy sintonizándonos bajo la transmisión del Instituto de la Juventud en el estado de Chiapas, sean bienvenidos. Chicos que están ahora en este concurso, muchas felicidades, porque están tratando de ocupar los espacios, están llevando más allá el límite que ustedes pueden llegar a tener. Recuerden que triunfar no siempre es ganar, sino levantarse y volver a empezar. El poder de la voz, el poder de la palabra, la oratoria del debate, es transmitir de manera efectiva y contundente todo aquello que queremos nosotros expresarnos, tener un pensamiento racional, lógico y con un discurso de tolerancia y respeto. Es lo que nos hace ser fuertes, nos hace ser grandes. Y el día de hoy vamos a tener esas 4 fases de comunicación efectiva que se puede llevar a cabo de manera intelectual, oral, visual y claro, que motiva. Entonces, agradecemos en ese sentido a nuestros organizadores, como lo son el titular de Quibernos Chiapas, estas organizaciones que siempre han luchado por que nuestros jóvenes tengan espacios, al igual que Diálogos de las Juventudes por un México Mejor, en su versión Chiapas, así como la diputada Aide Guadalupe Sesma, sin dejar a un lado al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Chicos, este espacio es tuyo y muchísimas gracias también por participar. Recuerden que ustedes en su voz tienen la gran responsabilidad de poder cambiar los paradigmas y el día de hoy es el momento para poder cambiarlo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Yetsemani, por estas palabras. Ahora cedo los micrófonos al maestro Eder Fabián Medina Morales, quien es el enlace en Chiapas del colectivo Quibernos. Adelante, maestro. Muy buena tarde a todos. Es un gusto para mí poder participar en este proceso de eliminatoria estatal del concurso nacional México tiene la palabra. Agradecemos la participación de nuestra directora de Juventud del Estado de Chiapas, a los demás participantes de Diálogos, JCI, y de igual manera al Instituto de Comunicación Global, que están haciendo posible esta eliminatoria, así también a todos los participantes. Me voy a dirigir a todos para desearles mucho éxito, que puedan expresar en estos diferentes tópicos que incluye en esta edición la convocatoria, para poder expresar ese sentir de la juventud, esa opinión pública que los jóvenes demandamos, exponemos y estamos construyendo como políticas de participación ciudadana, por lo cual quiero reiterarles que como colectivo nosotros también promovemos la participación social, promovemos el liderazgo, la construcción de agendas y hacemos la invitación para que en algún momento también puedan colaborar en otras iniciativas con nosotros. A todos y todas, mucho éxito y bienvenidos.
Muchísimas gracias, maestro Eder, por compartirnos su mensaje. Por último, para dar comienzo a esta eliminatoria estatal, cedo la palabra al licenciado Germán Guillermo Grau Muñiz, delegado en Chiapas de Diálogos de las Juventudes por un México Mejor, AC, quien tiene un mensaje para nosotras y nosotros. Adelante. Muchas gracias. Es para mí un gusto el poder compartir este espacio con ustedes, con maestra Getsemaní, con Eder, con Lupita, con Aben, con Carla, con las y los participantes. La verdad es que es el segundo año en el que Diálogos forma parte de la organización. Diálogos en Chiapas forma parte de la organización de esta etapa estatal del concurso nacional México tiene la palabra, que el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública año con año realiza. En la historia de Diálogos hemos apostado por tener grandes oradores en sus filas, incluso hay oradores muy importantes con amplia trayectoria, oradoras también, y siempre vamos a apostar por este rubro. Nosotros hemos trabajado siempre en pro de las juventudes y buscamos fomentar la capacidad y las herramientas para que nuestros miembros de la organización sean personas capacitadas y sobre todo que en el ejercicio de la participación ciudadana sean personas responsables y jóvenes ciudadanos que busquen el bien común siempre. Este es un espacio que fomenta el ejercicio de una mejor participación ciudadana y de mi parte les deseo a las y los participantes el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por su mensaje. La diputada Ida no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos manda saludos y el mayor de los éxitos para los participantes. Sin más que agregar, procedo a presentar a nuestro honorable jurado calificador, el cual está conformado por 3 personas cuya amplia trayectoria en el mundo de la oratoria les respalda. Y es por esta razón que hoy nos acompañan para calificar a las y los participantes en esta eliminatoria. Nos acompaña como jurado la licenciada Lupita Ruiz Coutinho. Lupita es abogada feminista de la región frailesca en Chiapas, maestrante en estudios de la mujer Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. Integrante del Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Investiga sobre cultura política de género y poder local en contextos rurales. Le interesa la formación política feminista y también se dedica a la incidencia principalmente en el poder legislativo. Es campeona estatal y representante nacional de concursos de oratoria, ensayo y debate juvenil. Es integrante de la Red Nacional Políticamente Incorrectas y la colectiva Mujeres de Maíz. Fundadora del Granero Violeta, primera escuela de formación feminista en la Frailesca. Gracias, licenciada, por acompañarnos. También como jurado nos acompaña la maestra Carla Paola Aguilar. Carla Paola Aguilar Muñoz es abogada, de su experiencia laboral es socia propietaria del despacho L&M, servidora pública en IEPC, directora del DIF municipal, emprendedora de diversos proyectos como Hostal Casa de las Flores, Abontón e integradora de negocios. Dentro de sus colaboraciones y participaciones destacan Presidenta San Cristóbal 2014, Galardina Mejor Presidenta Local 2014, directora del proyecto Corralito Pasotal, premiado como Mejor Proyecto Sostenible de las Américas en la ciudad de Medellín, Colombia. Campeona Nacional de Declamación Veracruz 2015, diputada por un día en el Parlamento Juvenil Chiapaneco, asesora de diversas campañas electorales, vicepresidenta nacional 2019, campeona nacional de debate 2018, campeona de debate de las Américas 2019 en la ciudad de Mendoza, Argentina, mejor miembro nacional 2019 y actualmente es secretaria nacional del JCI México y presidenta nacional electa del 2021. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Por último, como presidente de la mesa del honorable jurado calificador, nos acompaña el licenciado Aben Amar Rabanales Guzmán,
quien es maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido becario de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consorcio de Universidades Mexicanas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cursando programas académicos en instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Federal de Ouro Preto y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras. Es orador y polemista, obteniendo campeones nacionales, regionales y estatales, así como participaciones internacionales. A nivel profesional se ha desempeñado en los sectores público, privado y social. Gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. En general, les damos las gracias por aceptar la invitación y acompañarnos como jurado calificador en esta eliminatoria estatal. Quiero ceder el micrófono al maestro Aben Amar Rabanales, presidente del Honorable Jurado Calificador, quien nos explicará los puntos a calificar, la forma en que calificarán simultáneamente el jurado y la vía en la que se otorgará la retroalimentación. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a las instituciones convocantes, a quienes a través de sus institutos, de sus organizaciones hacen posible este evento. Agradezco muchísimo a Carla Paola, a Lupita Ruiz, que se tomen el tiempo de poder evaluar a la juventud chiapaneca y compartir conmigo esta mesa del jurado. La dinámica de evaluación es la siguiente. El concurso va a constar de 2 etapas. La primera de las etapas es una conferencia preparada tipo TED Talk, en la cual nuestros participantes habrán de exponernos algún tema con relevancia social, y la segunda etapa es un discurso improvisado con tiempo de preparación, el cual habremos de ir sorteando de acuerdo a la dinámica que ha establecido el comité organizador, y que tendrán 4 minutos para preparar y 4 minutos para exponer. En el caso de las conferencias tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para poder realizar su exposición. Quiero comentarles que el sorteo del orden de participación lo hemos realizado en una reunión previa llevada a cabo el día martes de esta semana, con la presencia de algunos de los participantes, pero hemos sorteado el de todos. Y de igual manera comentarles que en el caso de que algún participante de los que no se encuentra en esta sala virtual se conecte antes de finalizar la primera ronda, podrá participar en la primera ronda. Una vez concluida la primera ronda, no tendremos acceso para ningún otro participante para que pueda ser calificado dentro de este certamen. De igual forma, comentarles que a través de la pantalla de Eder Medina, que es el enlace del colectivo Quibernos en Chiapas, los participantes podrán ver un semáforo, el cual les habrá de indicar por colores verde, amarillo y rojo el tiempo que les queda para concluir. Esto para un mejor control del tiempo y poder respetar la dinámica del concurso. Nuestras juezas y un servidor estaremos evaluando en una hoja de cálculo de manera simultánea en valores del 0 al 5, donde 0 es la menor puntuación y 5 la mayor puntuación. Al final de esta ronda habremos de hacer una breve deliberación y compartiremos en apego a lineamientos de transparencia y que las participantes puedan tener la certeza de que se les evaluó de manera justa los resultados de la numeración de ambas etapas y el lugar que ocuparon en cada una de las rondas, así como en el cómputo global de la numeralia. De igual forma, más adelante les habremos de compartir a cada una de las participantes los correos electrónicos de quienes estamos fungiendo como integrantes del jurado, para poder solicitar, si es de su interés, alguna especie de retroalimentación que les permita mejorar su participación en futuros certámenes, y evidentemente para quien obtenga la representación de Chiapas en la etapa semifinal de este concurso, ayudarle para que su desempeño sea el mejor y que logremos que este premio que ganamos en 2010 con René y que hemos estado batallando en diferentes ediciones pueda regresar al estado de Chiapas. Sin más, te cedo nuevamente el uso de la palabra, Sofi, para que podamos arrancar con la primera persona del orden de participación que hemos sorteado. Muchísimas gracias, maestro Aben. A continuación explicaré de manera breve el desarrollo del concurso. Como ya lo ha mencionado el maestro Aben, el concurso se dividirá en 2 fases. La fase 1, que es la conferencia preparada, y la fase 2 es el discurso improvisado. En la fase 1, las y los participantes tendrán un tiempo estimado de 8 a 10 minutos para presentar su conferencia. Lo harán sentados frente a la cámara y compartiendo su presentación en esta plataforma en caso de que hayan preparado una.
El tiempo estará cronometrado en la pantalla del maestro Eder, como ya lo mencionó el maestro Benemar. Y bueno, sin nada más que añadir, iniciamos con la primera de nuestra eliminatoria estatal del concurso nacional México tiene la palabra 2020. Como primer participante tenemos a Mariano Rigoberto Pérez Pérez de Sinacantán, a quien le damos el tiempo. Adelante, Mariano. Muchas gracias. Amigas y amigos todos, hoy he venido a hablarles de las comunidades indígenas y la ignorancia frente a la pandemia. Todos hemos pasado por momentos inciertos durante este año, pero hay sectores de la población que les ha ido de mal en peor. Hablo precisamente de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros pueblos indígenas. En el mundo existen más de 400 millones de pueblos indígenas que representan a más del 6% de la población mundial, y en su mayoría viven en la pobreza extrema. En consecuencia, se ven limitados en el acceso a la educación. Particularmente las mujeres y las niñas de estas comunidades suelen verse de manera desproporcionada afectadas frente a estos temas y otras crisis. Además de que muchos de estos pueblos viven en comunidades aisladas o remotas, donde los servicios de salud y educación son difíciles de alcanzar, tienen capacidad limitada o simplemente no existe. A principios de este año, fuimos acreedores de la noticia de que una nueva enfermedad atacaba a la humanidad. Las medidas de prevención tomadas por el gobierno mexicano y la información que circuló por todos los medios de comunicación respecto a las medidas contra el COVID-19, para muchos sectores fue muy fácil de entender y cumplir, pero en las comunidades indígenas eran sumamente difíciles de acatar. No solo por las necesidades básicas de estas, sino que el problema fundamental radicaba en la comprensión limitada de los habitantes de las comunidades indígenas sobre estas medidas. Una de las muchas problemáticas que aquejan a estas comunidades es la ignorancia y la falta de acceso a la educación, ya sea por razones de la distancia, de la capacidad del gobierno o de la extrema pobreza que radican en estos pueblos. Todo esto comprende un cúmulo de retos y desventajas de las comunidades indígenas, retos a los cuales el Estado tiene que hacerle frente, ya que la carencia económica y la educación es causa de muchos de los problemas actuales de una nación, y peor aún, de los problemas que se representan en los pueblos originarios. Si bien el Estado, en concordancia con otras entidades o organismos, han hecho en la medida de lo posible su mayor esfuerzo para informar a estos pueblos sobre la contingencia sanitaria actual, todos los esfuerzos han sido en vano. En lo particular he sido testigo de las deficiencias y carencias de los pueblos indígenas. La ignorancia trajo consigo la desinformación en masa de los habitantes de estas sociedades sobre la problemática que enfrentamos actualmente. En un primer momento, la dificultad a la que el Estado se enfrentaba para hacerle llegar la información y medidas sanitarias necesarias a estos pueblos eran demasiado grandes y lo siguen siendo. En pleno siglo XXI existen un sinfín de comunidades que no cuentan con energía eléctrica, internet, mucho menos con red para telefonía celular. Esto llega a dificultar aún más el acceso a la información y educación en las comunidades indígenas. En un segundo plano, la información ayuda que lograba llegar se enfrentaba, como antes mencioné, al peor enemigo de la sociedad, que es la ignorancia, la escasa educación y la dificultad de acceder a ella, pues que nuestra utópica Constitución debería de garantizarla el Estado. Puedo decir que me causó tristeza cuando vi información traducida a lengua indígena, cuando la mayoría que la conforman no saben leer. Nostalgia tal vez cuando en algún medio de comunicación emitían la información sanitaria en lengua indígena y darme cuenta que la gran mayoría de estas comunidades no tenían acceso a los medios de comunicación. Pues aquí, compañeros, en donde yo les cuestiono que si con todo lo planteado podemos decir que todos tenemos los mismos derechos,
que la población en general ha sido informada, que el gobierno ha garantizado la protección a estos sectores, y como estas hay varias interrogantes que nosotros como jóvenes conscientes debemos de hacernos y respondernos. Aquí les cuestiono también, compañeros, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer por nuestros pueblos indígenas? Les digo que a los que llegó la noticia no creían en ella. Para ellos no existe la enfermedad, la mayoría por ignorancia y muchos otros por necesidad. No podíamos estar en cuarentena, porque en primer lugar no se sabía qué era. En segundo lugar, no podíamos resguardarnos en casa, porque si no nos mata el virus, nos mata el hambre. Esa era la consigna de muchos. Y sí, esta es la realidad de nuestros pueblos indígenas. No es para estigmatizar, claro está que toda la sociedad mexicana no estaba preparada ni en lo económico, ni en lo que refiere a salud pública, ni en la educación para enfrentar semejante adversidad. Pero la pandemia ha afectado indudablemente más a los pueblos indígenas de nuestro país. Les aseguro que todos los presentes hemos sido testigos en algún punto de nuestra existencia que esto es tan real como respirar. No quiero que mi voz se hunda en un abismo de la indiferencia. Es por eso que desde esta trinchera mi voz retumba en cada uno de ustedes para proponerles que caminemos juntos para la exigencia de una sociedad más igualitaria, más equitativa, más proporcional, a una sociedad más justa. Compañeros, la voz que escuchan el día de hoy no es solo la mía, es la voz de muchos de los pueblos indígenas que viven en la pobreza económica, en la ignorancia y en el total abandono. Las acciones sociales que nosotros como sociedad, en concordancia con el Estado, debemos de emprender sin perder de vista los demás factores que contribuyen a las desventajas de los pueblos indígenas frente a la pandemia, a corto plazo es que el Estado refuerce el sistema de salud en estas comunidades. Y estrechamente relacionado a ello, los convoco a que usando nuestra voz exijamos el cumplimiento de la igualdad de condiciones, de la ampliación de cobertura de la educación para combatir la ignorancia que ha permeado en estos pueblos, ya que el acceso limitado de las personas indígenas a la educación y sus logros significativamente menores no solo son una fuente de desventaja socioeconómica para ellos o para nosotros, sino que también limitan la eficacia de la información escrita en las campañas de información pública en tiempos de crisis. Reitero, la clave para una mejor sociedad es la educación, mayor inversión en ellas, más preparación en los docentes, minimizar los grandes retos y barreras que como habitantes de una comunidad indígena nos enfrentamos para acceder a la educación, de tal forma que se combatan las desigualdades sociales. Exijamos con razón y fundamento el acceso a la educación en las diferentes comunidades y pueblos indígenas de nuestra nación, en virtud de una sola cosa, en virtud de la dignificación del hombre. Tengamos presente que, como reza el proverbio maya, el que cree, crea, el que crea, hace, y el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en que vive. Seamos pues nosotros jóvenes con criterio, con propuestas y de acciones para transformar a la sociedad en que vivimos. Creo firmemente en que después de este certamen de oratoria, estoy seguro que reflexionaremos sobre este tema, a la cual nos llevará a una sola conclusión, de que la educación será y es un factor determinante para combatir la ignorancia y el rezago social, económico, cultural y político de nuestras comunidades indígenas. Seamos una sociedad consciente, ya que si vamos a ser conocidos para siempre por las huellas que dejamos, plasmemos entonces hoy nuestras huellas, para que la historia sepa que nunca dejamos de luchar, que nunca dejamos de pedir, de exigir ser escuchados, que nuestra voz retumbe hasta el centro de la tierra con el único fin común de la exigencia de la igualdad general de condiciones y de derechos, por y para nuestros pueblos indígenas,
donde están cimentadas las bases de una gloriosa nación llamada México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Un aplauso virtual para la participación de Mariano y damos tiempo al jurado para determinar su calificación. Ustedes me indicarán en qué momento podemos continuar. Bien. El segundo participante es Francisco Jordan Mendoza Hidalgo, originario de Tuxtla Gutiérrez, a quien le damos el uso del micrófono y el tiempo. Adelante, Francisco. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Si me permiten 10 segunditos en lo que pongo mi pantalla para comenzar, por favor. ¿Ven mi pantalla? Está cargando la imagen. Ya, listo. Perfecto. Comienzo en 3, 2, 1. Ahora. ¿Se imaginan estas dos imágenes? Las dos primeras imágenes que tenemos enfrente. En la parte inferior tenemos a la ya conocida teoría de la evolución, por lo que todos yo creo sabemos de a quién pertenece. Claro que a Carlos Darwin. ¿Y cuáles eran sus postulados? Que el hombre se originó, creció y se desarrolló a través del tiempo, a través de la evolución. Pero díganme cuántos de ustedes conocen la imagen de la derecha. Esa imagen que algunos pueden ubicar, algunos que han conocido sobre la lectura del Popol Vuh, que habla sobre el origen del hombre. Es entonces donde les presento mi tema, que se lleva por título Raíces. Hagamos un experimento rápido que me gustaría podamos participar todos. Ubican el mapa de la República Mexicana. Así, imaginariamente, en la cabeza de cada uno de ustedes, imagínense dónde está situado Chiapas. Imagínense también ahora dónde se encuentra situado Ciudad de México. ¿Ya todos lo ubicamos? Perfecto. Ahora, ¿qué les pasaría por la cabeza si les pregunto dónde se encuentran ubicados la región de los Mazahuas? ¿Alguien sabe? O la región de los Chichimecas, por ejemplo. O a ver, en estas tres, los Mochos, los Canjolabales y los Tecos. ¿Alguien de ustedes los pudo ubicar? Si es así, déjenme felicitarlos. Pues aunque el ruido se escuche del gas, no importa. Quiero que hagamos este experimento y permítanme representarles este otro mapa en el que podemos observar dónde se encuentran todas estas regiones. Y por lo tanto, en 2019 el Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas determinó que en México existían 70 pueblos indígenas y en Chiapas, siendo la entidad federativa que más teníamos 14, únicamente seguido por Oaxaca, que albergaba 13 de estos 70 pueblos indígenas en la totalidad del continente mexicano. Ahora entonces nos preguntemos, ¿por qué si ubicamos la división política comúnmente establecida desde primaria, desde el kinder, si apenas es una división política que no tiene más de 2 siglos de darse? ¿Y por qué no, en vez de eso, ubicamos la región puramente madre de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas mesoamericanas, de nuestras culturas prehispánicas, siendo que tiene incluso en algunas ocasiones 15 siglos antes de la era de Cristo, antes de nuestra era? ¿Por qué no ubicamos este mapa que debería ser más significativo, más representativo que el simple dado a una división política que no tiene más de 2 siglos? Como les comentaba,
14 pueblos indígenas albergamos en nuestra maravillosa entidad federativa. En esta imagen ustedes pueden apreciar cuáles son, algunos muy conocidos y algunos no tantos. ¿Y por qué no referirnos a esto como tierra de grandes hombres, tierras de grandes patriotas, tierra de grandes políticos, como lo sería en su tiempo el ya conocido Manuel Larrainzar Piñero, quien nos decía que antes de ser mexicanos éramos chiapanecos? Y por supuesto que antes de ser mexicanos somos chiapanecos, porque ahí se encuentra la identidad de nuestra gente, ahí se encuentra la identidad de nuestro pueblo y sobre todo ahí se encuentra nuestra identidad como seres humanos, en las raíces indígenas. Al lado derecho podemos ver también la obra de un gran artista chiapaneco que es Rigoberto Santis Gómez, quien pintara o dibujara una obra en la que se puede apreciar el origen de la naturaleza como él lo quiso titular o como él lo quiso expresar. Pero como en toda historia siempre encontramos enemigos, siempre encontramos el personaje antagonista de la historia. Por ejemplo, en la Ilíada lo fuera Héctor de Aquiles. A los abogados se han de acordar de Bob Ewell en Matar a un ruiseñor, quien inculpaba a una persona de origen afrodescendiente de cometer un delito. Ahora bien, también recuerdan ese libro del Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes. ¿Quién era el antagonista de la historia? Y acá me gusta hacer esta reflexión y esta analogía, porque el antagonista de la historia no eran más que simples gigantes creados por Miguel de Cervantes, y me gusta hacer esta analogía porque tenemos un enemigo de igual manera, que es creado únicamente en nuestras cabezas y a lo que le conocemos como globalización. ¿Y por qué enemigo creado en nuestras cabezas? En nuestros mundos, en nuestras realidades, en nuestros subconscientes. ¿Por qué no verlo como un aliado? Porque se nos ha vendido la idea de que la globalización atenta contra las comunidades indígenas, atenta contra la identidad de un pueblo y atenta con nuestras propias raíces. En este sentido, los últimos días, como millennial y como fanático de las redes sociales, se me presentaba esta imagen, curar a una casa enferma. Pues yo lo quise modificar y ¿por qué no poner curar a un concepto enfermo? Y claro que curar a un concepto enfermo como lo es el de la globalización, debiéramos quitarles toxinas que en la casa podría ser la ropa sucia, los malos hábitos, las paredes pintadas. En este caso, curar a un concepto enfermo podríamos tachar a las toxinas como el sincretismo cultural acelerado y la transculturización. Y para entender a esto debemos entender a estos dos conceptos en un primer momento, como lo plantea el escritor de Granada, de la Universidad de Granada, David Caballero, que nos dice que el sincretismo cultural acelerado está afectando a nuestra identidad porque en un primer momento se trata de mezclar dos culturas totalmente diferentes, a lo que nos lleva al segundo concepto, que es la transculturación. En este sentido, la transculturación se ve como el fenómeno antropológico estudiado a partir de mediados del siglo pasado, por el que una parte de una población, de una cultura, absorbe determinadas características de la otra y las asemeja o las apropia. Y en este sentido, claro que son toxinas y se presentan para la globalización cuando entendemos que la globalización debe ser vista como un aliado y no precisamente como un enemigo. Y entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Pues este mismo autor nos maneja una solución que es la pervivencia y que no es más que la durabilidad de una cosa por el resto del tiempo o por un tiempo prolongado. Y en ese sentido a mí me gustó o preferí agregar un segundo concepto que es la integridad cultural. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener a la idea de la globalización no como aquel enemigo superior que afecta a nuestras culturas indígenas, sino la vamos a empezar a percibir como una globalización justa, como esa globalización que define la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización. Esa globalización que nos dice que las cosas, los objetos se pueden mantener en un estado natural sin alterar sus características y aún así mejorarlas. A esta globalización me gustaría hacer énfasis. Y para esto tenemos grandes ejemplos de que efectivamente la globalización sí abona nuestras raíces, sí abona nuestra identidad, como lo son precisamente estos casos de grandes chiapanecos indígenas que comparten su cultura, que comparten sus conocimientos con el mundo. Ya teníamos allá al Universal expresando y dando a conocer esta noticia de un gran textilizador como
lo fue este personaje que llevó sus textiles a Nueva York, o por qué no el escritor chiapaneco que fue acreedor del premio de la literatura de las indígenas de América 2015, y por qué no también ver a la globalización como ese aliado que nos permite denunciar aquellos efectos como lo fue el caso de Sara, ya bien conocido por algunas personas, que se apropió de determinadas características culturales y bueno, y se hizo la denuncia en redes sociales y efectivamente se hizo y se pudo hacer justicia. En este sentido, la globalización tiene que ver con las raíces, pero con una globalización justa, con una globalización mesurada que abonen a nuestras raíces y sobre todo que abonen a nuestra identidad cultural. Y ya para ir concluyendo esta participación, me gustaría cerrar con un poema de gran autor, Jaime Sabines, cuando expresaba: yo quiero sembrar una semilla en el río, a ver si crece un árbol flotante, para treparme a jugar en él. En su follaje se enredarían los peces y serían un árbol de agua, que iría a todas partes sin caerse nunca. Es cuanto. Muchísimas gracias, Jordan. Un aplauso virtual. Damos tiempo al jurado para determinar su calificación. Ustedes me indican cuándo podamos proceder. Ok. Nuestra tercera participante es Daniela Giannini Vázquez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, a quien le cedemos el uso del micrófono. Adelante, Daniela. El micrófono y la pantalla están a tu disposición. Gracias. Permítanme, voy a poner la presentación. Claro. Listo. Queriditos y queriditas, yo tempranito. Y hoy quiero presentarles a mi amiga Dani, que va a dar una bonita conferencia. Venga ya. Gracias. Ay, pues bueno, por esta bonita presentación. Y sí, como pudieron ver, como pudieron notar, ay, perdón, como pudieron notar, Clavelina y yo nos conocimos en ese programa de radio, por ahí de 2014, cuando yo tenía apenas 15 años. Este programa, Tempranito Radio, se transmitía por FM en Radio Chiapas. Hace muchos ayeres, caray. Pero aunque ustedes no lo puedan creer, ella y yo al principio, ahora somos muy cercanas, pero en ese entonces no nos entendíamos, peleábamos mucho. Ella era tan distinta a mí, ella se asombraba por todo, preguntaba por todo, tenía una manera de ver la vida tan despreocupada y sencilla que a mí francamente me frustraba mucho. Yo tenía 15 años y yo lo que quería era ser adulta, era crecer, ser más madura. Pero poco a poco me di cuenta que Clavelina tenía mucho éxito con los niños radioescuchas. Y es aquí cuando mi vida cambió por completo. Así como el Principito le cambió la vida al piloto, Clavelina cambió mi perspectiva. Y sobre eso les quiero contar el día de hoy. El programa de Tempranito Radio y trataba de dos niñas, Clavelina y yo, que junto con la maestra Mirna vinculábamos contenidos escolares, sociales y contábamos todo eso desde una perspectiva lúdica. Es decir, les enseñábamos a los niños
a decir poesías, a contarles cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, en fin. Con Clavelina, por ejemplo, pudimos entrevistar a Sor Juana Inés de la Cruz. Pudimos hablar de tú por tú con Galileo Galilei. Incluso conocimos a Cristóbal Colón, porque ¿quién mejor que una niña para enseñarle a los niños quién era, por ejemplo, Mozart? O instruirles a tener una hortaliza, o vencer el miedo con la risa y a conocer sus derechos. Y de eso es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Pensar como niños. Ese fue el gran reto y lo que quiero resaltarles. Enseñar desde el cerebro del que aprende. Para el programa, por ejemplo, tuve que aprender a pensar como una niña, ponerme en los zapatos de Dani de 12 años, incluso hablar como ella. Y al principio yo no lo tomé muy en serio, porque bueno, ¿quién escucha la radio?, decía yo en ese entonces. Pero yo desconocía el alcance que puede tener la radio para los niños y las niñas en Chiapas, porque es a través de la radio como se llega a todos los lugares en el estado. Yo quedé sorprendida y aún más sabiendo que los contenidos del programa de radio se replicaban en las escuelas y que los niños y las niñas en Chiapas estaban aprendiendo a través de Dani y a través de Clavelina, porque además de ser entretenido el programa, era muy educativo. Sin embargo, esto no es nada nuevo. De hecho, ya se ha realizado con anterioridad y les voy a hablar de 2 ejemplos. El primero, bueno, ¿quién no ha escuchado del grillito cantor? ¿Quién no ha escuchado a Cricri, a Francisco Gabilondo Soler? Exacto. Muchos de nosotros crecimos con sus canciones, pero seguramente nuestros padres y los padres de estos crecieron con el programa de radio que tenía Cricri desde 1934 y dejó de legado más de 200 canciones que enseñaban cuestiones morales y lúdicas, distintos valores y situaciones morales. ¿Y no es ese el sentir de los niños? Por ejemplo, cuando Cricri le preguntaba a su abuelita, abuelita, dime por qué estás tan viejita? ¿No son los niños preguntando siempre ese tipo de cosas? ¿No está en la naturaleza del niño ser curioso? El segundo ejemplo del que les quiero hablar es de un programa de radio muy chiapaneco y que seguramente ubican, Radio Ombligo. Radio Ombligo, por más de 10 años, ha transmitido desde el Cerro del Rebote para todas las niñas y los niños chiapanecos, con cuentos y con canciones desde la perspectiva de los niños, pero además con un ciclo de cine donde se proyectan películas infantiles con mucha carga moral y de valores. Como pueden ver, no se trata solo de llamar la atención de los infantes, porque cualquier cosa los puede sorprender, sino de transmitirles todo aquello que en los libros de texto no van a encontrar. Esa carga de valores y de moral, de ética, que es vital para la vida en general, para solucionar problemas. Eso no se enseña en la escuela, pero al contrario, el sistema educativo está diseñado para tratar y para ver a los niños como lo que no son, pequeños adultos. ¿Qué obsesión tenemos de poner en la mente del niño los ojos del adulto? Un niño puede entender perfectamente si le explicas los valores a través de cuentos. Por ejemplo, a través de canciones. Esta canción que pueden ver en la pantalla es parte del programa Jugar y Vivir los Valores. ¿Qué mejor que una canción para contar los derechos humanos, para contar cómo no ser un pirata o hablar de Fernando de Magallanes? He ahí la importancia de estos programas
y de los medios de comunicación, de entretener, ¿sí? Para aprender. Sin embargo, esta situación es muy triste, porque en Chiapas esta pérdida de valores y de respeto social es muy profunda. Como pueden ver, más de 164,000 niños trabajan, menores de 5 años y menores de 17, de una manera ilegal. Más de 200,000 niños chiapanecos ni siquiera asisten a la escuela. ¿Qué infancia les estamos dando a los ciudadanos del mañana? El programa duró 4 años, desde 2014 a 2019. Y por 1 hora los fines de semana, los niños y las niñas de Chiapas en las comunidades indígenas que nos escuchaban podían sentirse como lo que son, niños. Porque dejaban atrás los problemas de violencia, los problemas a los que se enfrenta día con día un niño indígena, para cerrar los ojos y soñar. Hace más de 1 año que el programa llegó a su fin, pero yo me siento satisfecha de saber que en ese tiempo pude influir en la vida de ese niño. Que al menos 1 hora, que para nosotros puede no ser nada, pero que para ellos significa tanto. Entonces, yo me pregunto, ¿quién sabe si el mundo donde vivimos sería otro si tan solo hubiésemos guardado silencio y escuchado a nuestro niño interior? Recuperemos pues la infancia y pensemos en el mundo que tendríamos si escucháramos a esos niños. Escúchenlo, escuchen a ese niño interior que vive en nosotros. Escuchen a sus niños, porque ellos siempre, siempre tienen algo que decir y casi siempre, casi nunca se equivocan. Bueno, pues yo hasta aquí llegó mi conferencia. Sin embargo, antes de despedirme, quisiera que se despidiera también Clavelina. Así que yo me despido. Y espero que tengan un muy bonito día. Se despide Clavelina, deseándoles mucho éxito a todos los concursantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Damos un aplauso virtual para Dani y damos tiempo al jurado para determinar su calificación. Ustedes me indican cuándo podamos proceder. Estamos listos, Sofi. Adelante. Gracias. Y bien, para concluir la primera fase de esta eliminatoria, tenemos a nuestra cuarta participante, es Ared Yanid Rashid Arevalo, originaria de Tuxtla Gutiérrez, a quien cedemos el micrófono. Adelante, Ared, el micrófono y la pantalla están a tu disposición. Le grité, si esta noche voy a morir, no será por tus manos. Entonces comencé a azotar mi cabeza contra la pared. 20 minutos fue lo que mi mejor amigo tardó en llegar por mí, pero fueron los minutos más largos de mi vida. Cuando creí que estaba por morir, de pronto en mi mente llegó la imagen de la sonrisa más tierna que han visto mis ojos. La mirada que me ha paralizado el corazón desde el primer segundo
que lo tuve en mis brazos, mi hijo. Así que saqué las fuerzas para sacar sus manos de mi garganta, mientras escuchaba que me decía que yo me lo había ganado, porque yo lo había provocado. Si no fuera por mi hijo, probablemente hoy no estaría con ustedes contándoles mi historia. Probablemente no podría decirles cuáles son las señales para decir la primera y nos vamos. Creí que era inmune por tener un título universitario. Creí que era inmune por venir de una familia con valores. Y es que en algún momento yo dije que jamás permitiría que alguien me tratara de esa manera. Qué equivocada estaba. Y es que no entendemos que cualquiera puede estar en este lugar. Incluso la mujer que está a tu lado, enfrente o atrás. Desafortunadamente, existe un duelo silente que no le permite hablar, porque como menciona Isa de Jaramillo, es un duelo inconfesable, ya que el estereotipo que se ha creado de la mujer violentada es aquella que tiene un bajo nivel educativo, un bajo nivel de recursos, aquella que está marginada en el barrio, pero no es así. Además, no hablan porque tienen miedo, porque estamos acostumbrados a culpar a la víctima y replicamos locuciones erróneas de, pues, ¿qué le hiciste? Nadie pega porque sí. Esto es consecuencia de tus malas decisiones. ¿Cómo? ¿De qué te sirve tener un título y ser tan inteligente si te pasó? ¿Por qué no te fuiste de ahí? En lugar de cuestionarnos, ¿cuál es la estrategia que el victimario utiliza para atraparte, para nublar tu razón y lograr ejercer un poder sobre ti? Tenemos casos como el mío, pero no nada más en este nivel, sino en la música pop en inglés. Rihanna. Quizá ustedes conozcan a esta mujer cantante que fue golpeada brutalmente por su pareja. A las 3 semanas de que ella fue golpeada, regresó y fue lapidada por su decisión. Y todo el mundo se preguntaba y hacían ese cuestionamiento impotente. ¿Por qué si fuiste infravalorada, por qué regresas con él? Bien, yo sé que es impotente para los que nos rodean, pero les diré una cosa. Leonor Walker, psicoterapeuta estadounidense, tiene la respuesta. Ella, a través de su teoría, el ciclo de la violencia, nos muestra que existen 3 fases. La fase 1 es la acumulación de tensión. En esta fase comienzan las discusiones y las peleas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que gracias al amor romántico que nos han vendido, nos han metido en la cabeza que la mujer es aquella que por amor soporta, la que por amor perdona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el enamoramiento? Que este príncipe azul llega a tu castillo a rescatarte, con los mejores modales, con los mejores detalles. Se da cuenta que eres esa princesa que fue criada bajo un argumento religioso de que tú debes ser sumisa. Y entonces se aprovecha de esa situación y sus manipulaciones y sus mentiras son reveladas hasta que estás enamorada, no antes. Por eso es que tienes una venda en los ojos. Y entonces la víctima comienza a justificar todas sus acciones diciendo, a lo mejor tuvo un mal día, solo es pasajero, esto no volverá a pasar. Y así es como lo alimentas y pasas a la fase 2, que es el estallido de la tensión. En este estallido de la tensión es un coraje incontrolable. Se manifiesta bajo la violencia psicológica, emocional,
física e incluso sexual. Y aquí es donde la víctima dice, a lo mejor solo fue esta ocasión. A lo mejor yo tuve la culpa. Y entonces considera que ella debe de hacerse responsable para que no pase. Y como está en un sentimiento de incredulidad, dice, lo voy a perdonar o incluso voy a retirar la denuncia. Y así es como llegamos a la fase 3, la luna de miel, porque mientras la víctima está pensando en qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer, llega de nuevo este príncipe azul, con rosas rojas, con chocolates, con una gama de promesas de que va a cambiar, con esa actitud que te convence y dices, lo voy a perdonar, porque esta vez va a ser diferente. Y aquí es muy crucial tu decisión, porque si no eres capaz de decir no, entonces estás abriendo la puerta para regresar a la fase 1, pero ojo, la violencia siempre es gradual. Y si regresas a la fase 3, quizá en el segundo ciclo o quizá en el tercero, pueda llegar a matarte. Nuestra sociedad le permite a la mujer expresar su tristeza, mas no su coraje. Es más, probablemente han escuchado que alguna persona ha ido a realizar algún trámite en donde si quien la atendió es una mujer, ya dijeron, ¿por qué está de malas? Porque está en su ciclo menstrual, porque es una amargada, porque no tuvo relaciones sexuales en la noche. Mientras que a los varones sí les es permitido responder con coraje, golpeando la pared, aventando las cosas, abriendo una puerta para que crean que nuestros cuerpos el día de mañana son paredes. Y entonces, como nosotros callamos, nos convierte en parte del problema y necesitamos una solución. Si a mí me hubieran enseñado cuáles eran las señales, jamás me hubiera visto en el espejo y hubiera sentido asco de mi físico. Si a mí me hubieran enseñado las señales, jamás hubiera dejado de escuchar mi música favorita. Si a mí me hubieran dicho que soy completa y que yo no vengo a completar a nadie, no hubiera caído en la lona. Pero si no hubiera sido por eso, hoy no estaría diciéndoles que las señales primordiales y las propuestas y las soluciones es comenzar por reconstruir el amor romántico. No vienes y no eres un centro de rehabilitación. Ni tú vas a curar a nadie, ni ellos te van a curar a ti. No romantices al chico malo, no romantices los celos, no romantices que te diga qué hacer o qué no hacer. Y escucha a mamá, porque cuando ella te dice, hija, ¿no eres la misma de antes? Esa es la mejor señal de que debes de huir. Es difícil exponer este tipo de temáticas porque te expones al escarnio público, pero ya no van a tener nuestro silencio. Porque el día de hoy quiero que vean a las mujeres que están a su alrededor, pero sobre todo quiero que a la primer señal te vayas, porque a lo mejor mi mejor amigo llegó a los 20 minutos, pero yo no quiero que tu mejor amigo llegue a los 20 minutos a reconocer tu cuerpo. Y si de algo sirve, mi persona y mis redes sociales están abiertas para recibir a cualquier mujer que se siente o ha sido violentada. Y juntas gritaremos la primera y nos vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aret. Un aplauso virtual para ella. Damos tiempo al jurado para determinar su calificación. Ustedes me indican cuándo podemos proceder.
Adelante, Sofi. Gracias, Aben. Es así como concluimos nuestra primera fase. Les recordamos a las y los participantes que pueden solicitar una retroalimentación por el medio antes señalado por el jurado calificador. Es momento de aperturar la segunda fase de nuestra eliminatoria estatal del concurso nacional México tiene la palabra 2020. Para ello, les cedo el uso del micrófono al licenciado Guillermo Kraul Muñiz. Adelante, licenciado. Gracias, Sofi. Bueno, como Aben ya explicó en el principio del concurso, en la fase 2 se compone del discurso improvisado. Mediante este medio, yo tengo una tómbola en el cual vienen los números con los temas de la convocatoria. Yo voy a elegir un número de esta caja y el maestro Abenamar les va a dar el tema que le corresponde. Se les dará un tiempo determinado de preparación establecido por el jurado y el tiempo que tienen para exponer su discurso será de 4 minutos, el cual será cronometrado de igual manera por la pantalla del maestro Eder. El orden de participación también fue sorteado en la sesión previa de este concurso. Tendrán un tiempo de preparación de 4 minutos y para que todos tengan el mismo tiempo de preparación, vamos a ir participante por participante, dando el tema y según el tiempo de preparación, al minuto 3 de preparación, el segundo participante también obtendrá un número para que mientras el primer participante esté exponiendo, el segundo participante se esté preparando. Muchas gracias, Sofi. Me parece que el maestro Aben... ¿Sí? Solamente hacer el apunte que a partir de este momento teníamos 9 participantes inscritos. Las personas que no se presentaron ya a la primera ronda están fuera del concurso y nos quedamos únicamente con las 4 personas que han expuesto en la primera ronda. Muchísimas gracias, maestro Aben. Francisco, ¿tienes alguna duda? Tienes la mano levantada. Adelante. Sí, hola. A ver, buenas tardes. Disculpe, me iba a cambiar de dispositivo por la cuestión del tema de la oratoria. Ya ve que lo voy a hacer de manera parada. Entonces, creo que no va a haber problema por eso, porque me desconecte 5 minutos de la sesión o 1. Perfecto. Gracias. No te preocupes, Francisco. Y bien, ahora invitamos a nuestro primer participante a hacer la selección para el sorteo del tema para su discurso improvisado. Adelante, Roberto. Yo soy el primero. Así es, Rigoberto. Rigoberto, Número 9, Aben. A partir de este momento tienes 4 minutos para preparar el tema del bloque de salud que se denomina Desafíos del Sistema de Salud Mexicano durante y después del COVID-19. Te repito el nombre del tema: Desafíos del Sistema de Salud Mexicano durante y después del COVID-19. Tienes 4 minutos para prepararse a partir de ahora y cuando vayamos en el minuto 3, llamamos, por favor, Sofi, a la persona con el número de participación número 2. Claro. Y bueno, para hacer tiempo, únicamente compartirles que estamos en comunicación con las juezas y de verdad felicitamos el esfuerzo de quienes están participando en este certamen, porque creemos que con la experiencia que tenemos como concursantes en otras ediciones y en otros concursos, el hecho de que tengamos que enfrentarnos a esta virtualidad de manera resiliente implica una capacidad tremenda que no todas las personas tenemos
y que es digna de admirarse, además de que considero en lo personal que el valor del contenido de sus exposiciones durante la primera ronda ha sido muy valioso, y les conmino a que no tiren por la borda el esfuerzo que han realizado para este certamen, porque sin duda tienen muchísimo potencial, muchísimas aptitudes y actitudes para ser grandes oradoras y oradores. No sé si, aprovechando el tiempo de preparación, nuestras juezas quieran comentar algo y matemos este tiempo para que también las personas que nos están viendo vía streaming no se despeguen de la pantalla. Adelante, Carla. Gracias, Ana Mar. Pues bueno, como tú decías, felicitar a los jóvenes que se están animando. Creo que estas son nuevas modalidades. Creo que todos estos cambios a veces son complejos y complicados y la verdad es que los oradores pues también se vive un poco, ¿no?, del aplauso. Por ahí ya lo comentábamos y es un poco complicado, ¿no?, que termines y bueno, ¿no? Este es como la espera, ¿no?, de qué es lo que sucede. Pero sí creo que es muy importante ver sobre todo la importancia que esto tiene. Y a los jóvenes que hoy nos acompañan en el tema de oratoria y a los que nos están viendo es cómo su voz, cómo sus propuestas no solo quedan el día de hoy en el estado de Chiapas, no solo, sino son muchísimas más las personas que a través de las redes sociales nos pueden acompañar. Y entonces, independientemente de quién salga ganador o ganadora, sí creo que es muy importante que tengan la conciencia y que sepan que hoy sus voces pueden ser escuchadas en cualquier parte del mundo y que a lo mejor esa puede ser la diferencia en el día de hoy de algún joven o de alguna persona que los esté escuchando. Entonces, la importancia de prepararse, la importancia de seguir participando en estos concursos, a los jóvenes que están del otro lado de la pantalla, que nos están acompañando el día de hoy, que nos están viendo, creo que son muy buenas oportunidades para empezarse a foguear, para tomar estos nuevos retos y para de verdad crear liderazgos con valores que realmente podamos venir y pararnos en una tribuna y hacerla de nosotros, pero sobre todo salir y realmente tomar acción en lo que el día de hoy estamos viviendo. Así es que la invitación es a los jóvenes a que sigan participando, a que no le tengan miedo a la tecnología y de que, bueno, que nos sigan acompañando, porque la verdad es que el concurso está muy, muy bien. Yo estoy aquí pegadísima a la pantalla y pues felicitarlos, chavos. La verdad es que sí sé que es un gran reto, incluso para nosotros, ¿no? También como jueces representa un reto, pero estamos saliendo avantes de todo esto y creo que también esto merece un reconocimiento. Gracias, Aden, gracias a todos. Lupita, qué gusto compartir aquí contigo. Ya es el minuto 3. Si me puedes mencionar quién es el segundo participante, por favor. Claro, ustedes me avisan, por favor. Nuestra segunda participante es Daniela Yanini Vázquez. Adelante, Dani, a hacer la selección para el sorteo del tema para tu discurso improvisado. A ver, tengo el número 20 aquí. Del bloque Tecnología, retos de la educación a distancia en México. Daniela Yanini Vázquez de Tuxtla Gutiérrez nos va a compartir el tema del bloque de tecnología denominado Retos de la educación a distancia en México. Daniela, a partir de que comience tu compañero, tienes 4 minutos para prepararlo y evidentemente en cuanto él concluya, habremos de llamar a la persona con el número 3 y de inmediato iniciaría tu participación. Así que si el tiempo ya está marcado, vamos a pedirle a Rigoberto, por favor, que nos apoye con su cámara y su micrófono y el tiempo comienza a computarse a partir de que salga la primera palabra de tu boca. El tema que nos va a compartir Rigoberto de Sinacantán es Desafíos del Sistema de Salud Mexicano durante y después del COVID-19. Adelante, Rigoberto. Honorables miembros del jurado, compañeros todos, hago nuevamente uso de la voz y de la palabra en este día de celebración de la palabra para nosotros. Los retos de la sociedad mexicana frente a la salud y frente a la pandemia que a todos nos tomó por sorpresa,
El sistema de salud mexicano no está y no era, en todos los sentidos de la palabra, el mejor del mundo. El sistema de salud mexicano se ha visto debilitado, peor aún en este gobierno de la Cuarta Transformación, con recortes a su presupuesto. El personal médico no estaba preparado para esta pandemia, y mucho menos la sociedad mexicana. El sistema de salud mexicano, ¿qué podemos decir de ella? Todos hemos sido testigos de que no podemos contar con el sistema de salud mexicano, con el anterior Seguro Popular, con las instituciones públicas de salud. Si en tal caso, las instituciones de salud privada, podríamos decir que la sociedad mexicana estaba preparada hasta cierto punto, pero no, la pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos. En un primer momento, los médicos no contaban con los insumos necesarios para combatir semejante adversidad. En un segundo plano, también, el gobierno mexicano no supo cómo actuar cuando fuimos acreedores de esta noticia de la pandemia del COVID-19. El gobierno mexicano estaba indeciso sobre si usar o no el cubrebocas. Era elemental en ese entonces de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hubiese dicho que sí al cubrebocas. Si bien con eso no podemos nosotros pues enfrentar del todo la pandemia, con las medidas sanitarias hubiera sido pertinente para disminuir el aumento de los casos del COVID-19 en México. Estos son solo algunos, pues, de los retos o de las desventajas del sistema de salud mexicano. Claro está, no somos primermundistas. Hong Kong, Australia, son ejemplos a seguir o fueron ejemplos a seguir los cuales el gobierno mexicano no hizo. Realmente debemos de preguntarnos nosotros, no solo es el personal de salud, sino también nosotros como sociedad que realmente no pudimos acatar las medidas sanitarias pertinentes. Pero esto como sociedad nos da a nosotros pauta que a partir de aquí, después de la pandemia, nosotros podamos enfrentar otras adversidades, pues mejor de las que los hemos hecho hasta ahora. Que sirva de una vez para el gobierno mexicano, para la sociedad, para el sistema de salud, que esto es una maravillosa oportunidad para darnos cuenta de que somos débiles, pero nosotros como mexicanos sabemos y seremos capaces de salir, de emerger de las cenizas como el ave fénix. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rigoberto. Ahora mencionaré a nuestra tercera participante, Aret Rashid, para que pueda sortearse su tema. Tengo el número 27. Aret Rashid, de Tuxtla Gutiérrez, del bloque Política y Democracia, tema número 27, libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en México. Te repito, Aret, libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en México. Y llamamos a concurso entonces a la participante Daniela Giannini Vázquez, quien del bloque de tecnología habrá de exponer el tema retos de la educación a distancia en México. Adelante, Daniela. Primero, ¿se escucha? Te escuchamos. Somos responsables de la educación en general.
ante todos, pero de todos, yo, más que todos. Empiezo parafraseando la frase de Dostoyevski, en analizar nuestra responsabilidad en la educación a distancia. Muy buenas tardes, público que hoy nos acompaña. Hoy tengo el privilegio de estar en esta tribuna virtual, educación a distancia en México. Para pensar en la historia de la humanidad, nos debemos centrar en que es un constante devenir de problemas. Todo el tiempo el ser humano se enfrenta a problemas y tiene que vencerlos. Este de la pandemia no es más que uno de ellos. Y hoy por hoy nos enfrentamos ante un reto educativo masivo que es llegar a todas y todos los niños en las aulas, sobre todo universitarios. Sin embargo, lo que antes se podía hacer en las aulas y que era un derecho humano y una obligación del Estado que cada niña y niño mexicano asistiera a clases, porque recordar que no todos tenemos televisión. Primera dificultad técnica. Segunda dificultad. Para los que tenemos la clase a distancia a través de Internet, nos enfrentamos ante otras circunstancias. Y las cuestiones prácticas, problemas. Perdón, se fue la señal. ¿Se escucha? Adelante, Daniela. Bueno, como les decía, esta, por ejemplo, es otra de las limitantes, de las dificultades técnicas, porque no todos tenemos este acceso al Internet por las cuestiones geográficas. Entonces, ¿qué educación les vamos a presentar a las niñas y los niños de México? Y en educación universitaria, no todos estamos en las mismas circunstancias. Por lo tanto, tenemos un gran problema educativo. Sin embargo, he aquí la solución. Hay nuevas plataformas para poder acceder a la educación que antes no existían. Una de ellas es el Flip Classroom. También tenemos la modalidad de e-learning, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden asistir a los cursos. Pero además, y el más importante, la modalidad virtual nos abre las puertas para entonces empezar nosotros a buscar nuestro propio conocimiento. Porque ya no es el conocimiento que nos dan en las aulas, sino el que nosotros buscamos. Entonces, esta pandemia nos ha llevado a buscar nuevas alternativas, a que los maestros se capaciten aún más para llegar a aquellos niños y niñas desde sus casas. También, ser autodidacta es uno de los nuevos atributos de esta modalidad virtual, porque así nosotros empezamos a comprometernos aún más con la educación. Empezamos a buscar más bibliografía, cursos en línea, el catálogo es inmenso. Entonces, nosotros debemos entender nuestra responsabilidad al buscar la manera de obtener la educación. El Estado, por su parte, tiene que garantizar y crear las condiciones de posibilidad para que todas y todos podamos acceder a las nuevas tecnologías. Entonces, señoras y señores, yo les exhorto a que veamos este problema mundial de salud no como una limitante, sino como una oportunidad para salir adelante, para buscar nuevos horizontes, para que los maestros se capaciten aún más y entendamos que esto llegó para quedarse, que aquí la modalidad virtual se quedará y es una gran oportunidad para ser aún mejor, para globalizarnos
y comprometernos a esta educación a distancia. Sin embargo, yo también les exhorto a que tengamos un poco de empatía y de tolerancia a aquellos que no pueden costearse el servicio y que la educación en línea no sea un privilegio. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Invitamos al último participante, Jordan Mendoza, para seleccionar su tema. Adelante. ¿Sí? Número 24. El tema número 24, igual del bloque de tecnología, es reto, plantas robotizadas y ampliación de fuentes de trabajo en Tlaxcala. Te repito, reto, plantas robotizadas y ampliación de fuentes de trabajo en Tlaxcala. Jordán, tienes 4 minutos y vamos a recibir en este momento a Aret Rashid con el tema libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en México. Adelante, Aret. Técnicamente, los medios de comunicación pueden decir lo que quieren, pero solo se les permite lo que les conviene. Parafraseando a Octavio Paz. Es en el año de 1917 cuando Rafael Martínez, periodista, decía que el mayor peligro que corre un periodista es la censura. Y vaya que pareciera que a más de 100 años de aquel presagio sigue vigente este problema. Y es que desde 2 sexenios anteriores hemos tenido decesos por la censura. Ahí están nuestros casos en la Corte Internacional Penal, donde simplemente no hay elementos para seguir con la investigación. Gente que pide justicia, gente que tiene un trabajo, pero no puede desarrollarlo. Personajes como Broso que decía, al poder no se le aplaude, se le vigila. También sufrió de una censura. ¿Y cuál es la alternativa que estos periodistas toman? Es irse a las redes sociales como YouTube. Porque entonces, ¿de qué nos sirve tener en nuestra Constitución la libertad de expresión si voy a tener miedo de que mi cuerpo se encuentre destrozado? ¿De qué me sirve pararme en las mañaneras y burlarme del trabajo que hace cada periodista, poniéndolo en el lugar de informantes, burlándonos de la seriedad con la que los periodistas hacen su trabajo? Ahora resulta que no puedo expresarme porque simplemente a quien llamamos presidente se le daña la imagen. Cuando se le cuestionan cosas como el feminismo, dice que aquí no pasa nada. Y es que en este sexenio ha aumentado 45% los decesos de los periodistas. ¿Y a ellos quién los escucha? Si solamente tenemos los papeles como adorno, pobre de mi México, porque entonces seguiremos teniendo baños de sangre, por decir, y seremos como aquel Belisario Domínguez, que nos cortarán la lengua por decir lo que pensamos, por defender nuestro trabajo en pro de la sociedad. Muchas gracias.
Vamos a esperar a que concluya el minuto que aún tenemos para escuchar el tema que está preparando en estos momentos Francisco Jordán Mendoza Hidalgo, quien habrá de compartir con nosotros la última exposición de esta etapa de discurso improvisado con tiempo de preparación. Y bien, llamamos entonces a concurso a Jordán Mendoza Hidalgo, a quien le ha tocado un tema del plantas robotizadas y ampliación de fuentes de trabajo en Tlaxcala. Esperamos a que Jordán, quien nos solicitó comprensión para el tema de cambio de dispositivo, esté listo. Aún no vemos su cámara activa. Ahí se ve. Acá se ve bien. Ahí ya se ve. A ver. Ahí se ve bien. Ahí te vemos, Jordán. Adelante. Perfecto. Comienzo en 3, 2, 1. Escribe Noah Harari que desde épocas ancestrales el Homo sapiens se enfrentó a 3 problemas: la guerra, el hambre y las enfermedades. Pero en su libro Homo Deus nos explica que estas 3 grandes atrocidades por las que ahora se han visto confrontadas y por supuesto se han visto superadas. Desgraciadamente, ahora muere más gente por comer demasiado que de hambre. Ahora muere más gente en suicidios que en guerras. Y ahora muere más gente haciendo uso de las tecnologías que a lo que él dijera era una de las atrocidades que por guerra, hambre y asesinatos. Honorables jueces, compañeros que hacen de las redes sociales y sobre todo de las plataformas digitales un medio para mantenernos, aunque más lejos, siempre más juntos, me complace presentar el tema de Tlaxcala, sus fuentes de empleo y sobre todo las plantas robotizadas. En este sentido tendríamos que mencionar necesariamente al Sol de Tlaxcala cuando nos dice que en el último trimestre de este año ha subido las fuentes de empleo en 1.1%. Sin embargo, la Agenda de Innovación Tlaxcalteca promulgada el 30 de marzo de este año nos enseñó que eso ha sido totalmente contradictorio y sobre todo que ha sido falso, porque ahora las fuentes de empleo ya no recaen en aquellos seres humanos que es la necesidad, que es el hambre, que es la propia obligación de mantener a una familia, sino que recaen las fuentes de empleos en aquellas plantas de manutención, en aquellas plantas robotizadas, en aquellas manufactureras que tanto le han hecho daño al empleo formal de miles de tlaxcaltecas, de miles de mexicanos, que más allá de tener una oportunidad de laboral, ahora se le otorga esta oportunidad a aquellas plantas robotizadas que sin necesidad de cubrir una necesidad se presentan como eficaces, como oportunas, pero que desgarran no solo la economía de las familias, que desgarran también la economía de aquellas personas que se ven en la necesidad de conseguir trabajos. Es por ello que, haciendo alusión a grandes temas como la economía tlaxcalteca, sus fuentes de empleos y sobre todo las plantas robotizadas, necesariamente tenemos que recordar y tenemos que hacer efectivos nuestra realidad como la pandemia, que si bien es cierto se elige como una nueva normalidad, no menos cierto también es que esta nueva normalidad exige de nosotros implementar nuevas tecnologías y sobre todo implementar nuevas fuentes de trabajos confiables, seguros y sobre todo de empleos para las familias. En este sentido, Tlaxcala, como aquel estado que apareció de esta pandemia siendo uno de los que mejor supo llevar la contingencia y que supo de esta manera poder sobrellevar las inquietudes, aquellas atrocidades propias de esta enfermedad, ha sido y se ha mostrado a lo largo de este 2020 como una de las entidades federativas, donde si bien es cierto se entienden y se exigen plantas robotizadas,
también es en esta misma que se ha disminuido el empleo, como anteriormente se había dicho, en 1.1%. Entonces, como mexicanos, debemos tener en cuenta este modelo que no únicamente ha servido para darle a aquellas familias trabajos seguros, sino que ha aumentado la riqueza material de México, la riqueza capital de México y sobre todo esa riqueza que debe ser continua y debe ser apegada a los seres humanos, como es la riqueza del desarrollo, la riqueza del futuro. Y parafraseando al libro de Homo Deus de Noah Harari, nos decía que ahora el ser humano, su vida se sostiene únicamente del futuro, un sistema de vida robotizado donde lo que nos preocupe ya no va a ser a quién le rezamos ni a quién rendimos homenajes, sino lo único que nos preocupe será la inmortalidad que se plasma precisamente en esas plantas robotizadas, en donde los sentimientos del hombre ya no cobran relevancia, en donde las necesidades del hombre ya no cobran importancia. Entonces, eje fundamental de esta teoría que Tlaxcala ha sido y sobre todo es pionario en innovación en plantas robotizadas, debiera ser también preocuparnos por los mismos ejes de nuestra mortalidad, como lo es las necesidades, obligaciones y responsabilidades de cada uno de nosotros. Entonces, tesis fundamental de esta materia, de este tema y sobre todo de este eje central que nos compete hablar, deberíamos entender a Tlaxcala como ese estado pionero que se ha mantenido a la alza, que ha sabido rescatar los valores y que sobre todo ha sabido entender y encontrar en aquellas empresas robotizadas el futuro de México. Y parafraseando nueva cuenta a Noah Harari, entendemos ahí el futuro, porque únicamente en el crisol de aquella tecnología que debe ser necesaria, de aquella tecnología que debe ser propia del ser humano, encontraremos más allá que la inmortalidad. Entonces, y solo entonces, a través del futuro, a través de las máquinas y a través de las tecnologías, podremos encontrar y podremos decir que México se encuentra progresando, podemos decir que México se encuentra en vías de desarrollo como lo fuera un país primermundista, y solo y únicamente a través de eso podemos decir que México se encuentra en el futuro, que México se encuentra en el progreso. Entonces, y solo entonces, habremos de encontrar el futuro en esas máquinas que propiamente los describe Noah Harari como la inmortalidad del ser humano. Es cuanto. Muchísimas gracias, Jordan. Es así como concluimos nuestra segunda fase y es momento de darle el tiempo necesario a nuestro jurado calificador para determinar su calificación y así obtener a quien nos representará en Tlaxcala en la semifinal del Concurso Nacional de Oratoria México tiene la palabra. Una vez que tengan los resultados, procedemos a darle la palabra al jurado para que nos otorguen su deliberación. Bueno, en lo que el jurado delibera sus calificaciones, queremos comentarles que a pesar de las dificultades o incluso los problemas que podamos tener en nuestra conexión o en cualquiera de las plataformas en las que nos pudimos haber reunido, el hecho de que participen y que estén con nosotros en esta transmisión es muy importante para cada una de las organizaciones que están participando en este proyecto. Creo que las participaciones han sido muy buenas y estamos determinando el tiempo en el que podamos tener un resultado de parte de los jueces y del juez y juezas.
Quiero aprovechar también para comentarles que quien resulte ganador estará participando y representando a Chiapas en la semifinal y en su caso final del concurso nacional de oratoria organizado por el Instituto Global de Comunicaciones y Expresión Pública. De nuestra parte, en esta etapa estatal, en esta eliminatoria, el primer lugar, aparte de ser el representante, se llevará una constancia, un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar y también la cantidad de 3,000 pesos. El segundo lugar, 2,000 pesos y el primer lugar, 1,000 pesos. Y el tercer lugar, perdón, 1,000 pesos. De igual forma, también su reconocimiento y su constancia de participación, aquellos que están participando con nosotros en esta edición de la etapa estatal del concurso nacional de oratoria México tiene la palabra 2020. Ustedes nos dicen, Aben, cuando estemos listos. Les pedimos un par de minutos, estamos terminando de sumar y revisar para poder dar los resultados. Ok, tenemos un par de minutos. Quiero aprovechar para agradecer a Eder, a David, a la maestra Getsemaní, a la diputada Aida, a Alexander, al ingeniero Manuel, que gracias al esfuerzo en conjunto hemos podido realizar este concurso, a pesar de que la situación es un poco complicada y hubiésemos querido que fuera presencial. Tenemos la oportunidad de poder reunirnos en este medio. No sé si quieras agregar algo, Eder, para las y los participantes que están en espera de sus resultados. Primeramente agradecerte, Guillermo, la invitación aquí vernos para poder formar parte de este comité organizador y a todos los participantes reiterarles mis felicitaciones. Fueron 4 participaciones muy significativas en los diferentes rubros que ellos abordaron. En la última ronda, a pesar de los minutos que tenían para poder preparar, se notó una gran formación, se notó una gran experiencia y crítica, principalmente para ser constructivos, propositivos. Entonces, les deseo mucha suerte. Seguimos a la espera de esta selección que se va a tener y esperamos que quien resulte ganador o ganadora pueda tener éxito en las actividades que se desarrollen en la eliminatoria nacional. Mucho éxito a todos y nuevamente gracias por esta invitación. Gracias, Eder. Está con nosotros David Preciat, quien está representando a la maestra Getsemaní, quien estuvo con nosotros al inicio de la sesión, pero se tuvo que retirar. David, muchas gracias por acompañarnos. Un mensaje para las y los participantes que están en espera de sus resultados. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecer primero que nada el que sigamos compartiendo estas experiencias, siempre estar compartiendo con los jóvenes y estar impulsando y reconocer todo el esfuerzo que han hecho de parte de Equivernos y Diálogos, así como de la diputada Aida, para poder impulsar este tipo de actividades. Me parece muy importante el darle continuidad. Y bueno, seguramente aquí tendremos una o un gran representante que estará en el concurso a nivel nacional. Así que desearles la mejor de las suertes a todos, a todas las personas que estuvieron aquí y que nos representarán allá a nivel nacional. Muchísimas gracias y aquí estamos pendientes de la actividad en lo que nuestro jurado ya determina quiénes serán los ganadores. Muchas gracias, David. También quiero aprovechar para agradecerte, Sofi, por acompañarnos. Sofi pertenece a Diálogos Chiapas, en especial a Diálogos San Cristóbal, y siempre nos está apoyando en cualquier evento, conduciendo, moderando. Te agradecemos mucho, Sofi, por acompañarnos y por estar con nosotros dirigiendo este programa. Muchas gracias, Sofi.
No sé cómo vamos, saben, si necesitas más tiempo, podemos otorgarlo. Ya tenemos el resultado, pero estamos nada más cerrando el tema de la suma. Dennos un minuto, por favor. Perfecto. ¿Alguno de los participantes quiere comentar algo? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el resultado de la experiencia en esta etapa, en este concurso, en pleno 2020? Adelante, Aret. Bueno, yo primordialmente quiero agradecer a todo este equipo que hizo un gran esfuerzo y un trabajo porque estos espacios se abran a la gente chiapaneca y para que esta oratoria, estas conferencias, no nada más se queden aquí, sino se puedan llevar a la acción. Agradezco también a mis compañeros con los que estoy compitiendo el día de hoy. La verdad es que también estoy impactada porque no es nada más de subirme, sino de aprender de todos. Y bueno, yo creo que a pesar de los nervios y de la emoción que se siente, pues está bien bonito estar compartiendo esto y bueno, dar lo que cada uno tiene, dar lo máximo. Les deseo la mejor de las suertes a todos y en serio, otra vez, gracias a todos los que estamos aquí. Gracias, Aret, por compartir esto con nosotros. ¿Alguien más quiere platicarnos? ¿O ya estamos listos? Bueno, Aben, te damos la palabra. Es ya momento de los resultados. Antes de dar el resultado, quiero darles el uso de la voz a las juezas. Yo he tenido la oportunidad de hablar ya con los participantes, con Aret, con Jordán, con Rigoberto, que estuvo ahí pendiente del correo electrónico, y también con Daniela, que no la veo. Ya te vi, Dani. Bueno, pues ya tuvimos oportunidad de platicarles, decirles que les vamos a dejar en este chat interno nuestros correos electrónicos, tanto de Carla, de Lupita y mío, para que ustedes puedan solicitar su retroalimentación. La verdad es que el resultado está muy cerrado, pero antes de dar el resultado, hace rato hablamos Carla y yo, y Lupita quería hacer algunos comentarios que ya no alcanzaron por cuestiones de tiempo. Entonces, Lupita Ruiz Coutinho, tienes el uso de la voz para dar un pequeño mensaje antes de anunciar el tercer lugar, que lo voy a anunciar yo, el segundo lo va a anunciar Carla Paola y el primer lugar lo va a anunciar Lupita, y vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo estuvo la numeración en los resultados. Bueno, muchas gracias, Aben. Gracias a todas y a todos primero por la invitación, por compartir desde este espacio que me parece que es bastante íntimo, paradójicamente, aunque es el uso de la voz pública, es muy íntimo porque muchas de nosotras y de nosotros hablamos desde nuestra experiencia personal y nos ponemos expuestas a, más allá, yo no diría un escrutinio público, sino expuestos hacia un problema social que pareciera que solamente es nuestro, pero al compartirlo con el uso de la voz hacemos una demanda y una exigencia política que es importantísima. En ese sentido, felicitarles a todas, a todos, y también decirles que me parece muy, muy importante que haya una preparación constante. Hay veces que, bueno, más bien desde la oratoria se dice que no se puede hablar de lo que no se conoce y quedamos expuestas en el momento en que solamente damos una opinión sin una argumentación, y creo que esas son a veces las carencias. Me parece que es muy importante el esfuerzo que ustedes han hecho. Para mí fue muy complicado ver el primer formato, es un formato muy nuevo para mí, pero me gustó porque esto habla también de cómo esta normalidad llega para quedarse. Entonces, lo que yo sí aconsejaría es que parte de la argumentación son nuestras fuentes. Entonces, pensar que en el formato de conferencia siempre hay que dar la fuente a la que nos estamos refiriendo. Y eso falló, creo que en la mayoría de las y los participantes. Entonces, es como un consejo que yo les doy, independientemente que esté escrito en la presentación, también que se
que se pueda decir oralmente. Algunas y algunos de ustedes mencionaron un par de autores y eso está muy bien. Entonces, ese tipo de, para poder hablar desde el argumento, desde el conocimiento y pues seguir leyendo y seguir preparando los temas para dar una opinión y una demanda justa a medida de lo que nuestro país y nuestro pueblo mexicano se merece. Entonces, muchas felicidades a todas y a todos y estoy segura que haremos un gran papel en el Nacional. Muchas gracias, Lupita. Vamos a proceder a la premiación. Yo sé que eso es lo que más nos pone ansiosos, pero ansiosas, pero es parte de a los que nos toca estar de este lado, crear esta magia y esta incertidumbre de la emoción que genera la competición. Y voy a anunciarles el tercer lugar de este certamen, con 133 puntos en la primera etapa y 99 puntos en la segunda, que suman 232 puntos. El tercer lugar de este certamen es para Daniela Giannini Vázquez. Muchísimas felicidades, Daniela. Tu conferencia estuvo maravillosa. Te invitamos a seguirte preparando. Tienes muchísimo potencial y de verdad nos ha encantado verte en este certamen. Muchas felicidades. Aplausos virtuales. Quisiéramos que sonara muy fuerte, pero la virtualidad no nos los permite. Y ahora le cedo el uso de la voz a Carla Paola, quien va a anunciar el segundo lugar. Muchas gracias, Aren. Gracias, Lupita. Bueno, chicos, pues la verdad es que sí felicitarlos, ¿no? Esto es un gran reto y como decimos en la organización, felicidades por atreverse a actuar. Como dice Benamar, los puntajes de verdad estuvieron, es muy poco, ahorita ya ustedes lo van a conocer y lo van a poder ver a las hojas. Y bueno, el segundo lugar es para Aret Yanit Rashid Arevalo. En la primera etapa con 139 puntos y en la segunda con 101, haciendo un total de 240 puntos. Así es que muchas felicidades, igual, ¿no? Nos encantaste. Creo que por ahí hay algunas cositas que pulir, pero de verdad creo que también tienes muchísimo futuro en esto y bueno, espero poderte encontrar en muchísimo más tribunas. Felicidades. Gracias, Carlita. Vamos ahora a escuchar de voz de nuestra jueza Lupita Ruiz Coutinho el primer lugar. Esperemos que la conexión no nos juegue una mala pasada y que podamos escucharlo sin problemas. Adelante, Lupita. Sí, gracias, Aben, gracias, Carla. El primer lugar con 108 puntos en la primera fase y con 135 en la segunda fase es para Francisco Jordán Mendoza Hidalgo. Nos gustó mucho tu participación y sobre todo decirte que el preparar un tema tan complejo como el que te tocó en la improvisación fue bastante importante, pero también mucho cuidar el formato de la conferencia, estuvo muy bien, pero destacaste mucho más en la segunda fase. Entonces, felicidades y seguramente harás un gran papel. Y bueno, Memo, de esta manera concluimos nosotros nuestra participación como jueces, agradeciéndote la consideración y te cedemos el uso de la voz a Memo o a Sofi. Felicidades, Jordán, cuenta con nosotros para representar a Chiapas de la manera digna en que seguramente lo harás en este certamen nacional de oratoria México tiene la palabra. Y Rigoberto, invitarte a que sigas participando. Tienes madera, tienes potencial, hace falta practicar mucho tal vez, pero estás en el camino, no te alejes de él. Adelante, Guillermo. Okay. Gracias, Aben. Pues muchas felicidades a todas y todos, en especial a Jordán, quien nos va a representar en Tlaxcala y a quien próximamente en estos días le haremos llegar toda la información, incluso se contactarán con él para poder tener su participación en Tlaxcala en la semifinal del concurso nacional de oratoria de México tiene la palabra 2020. Bueno, nosotros vamos a hacerles llegar sus reconocimientos tanto a Rigoberto como a Aret, como a Daniela y a Jordán. Y de la misma manera, también los premios, nosotros nos contactaremos con ustedes para hacérselos llegar de manera especial. Y también quiero agradecer de manera particular y en general a nombre de
de Quibernus, del Instituto de la Juventud y de la diputada Aida, y también de Diálogos Chiapas, a el jurado calificador que nos acompañó el día de hoy. Su trayectoria lo respalda, como bien decía Sofi en el programa. A Ben, muchísimas gracias por siempre ser un aliado y ser parte de Diálogos, que es muy importante. A Lupita también, que es una gran aliada y que ya ha estado también en algunas otras ediciones de programas de Diálogos. Gracias, Lupita. También a Carla, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos poder tener más continuidad, un poquito más de trabajo y poder tener trabajos en conjunto a futuro. Y pues bueno, de manera general y a nombre de todas y todos, les damos las gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Y bueno, a nombre de todos, gracias a todos los que siguieron la transmisión, a todas y todos los que estuvieron conectados también, a las y los participantes, a quienes se registraron pero no pudieron estar, a nombre de Diálogos, del Instituto de la Juventud, de Quibernus Chiapas y de la diputada Aida Jiménez Esma, les damos las gracias por hacer posible este proyecto y porque se demuestra una vez más que la voz de las juventudes tiene fuerza, tiene poder y se va a seguir demostrando de aquí hasta siempre. Pues bueno, te doy la palabra, Sofi, para que concluyamos con este concurso, con esta etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria. México tiene la palabra. Gracias, pues ya lo han comentado nuestros jueces, bueno, y nuestras juezas, y el delegado Guillermo Kraul Muñiz. Muchísimas gracias por su participación. Es así como concluimos nuestra eliminatoria estatal del Concurso Nacional de Oratoria. México tiene la palabra 2020. Agradecemos a las instituciones que hicieron posible la realización de este concurso, al honorable jurado calificador, claro, a las y los participantes y a todas y todos aquellos que siguieron la transmisión por Facebook Live. Fue un placer acompañarles. Mi nombre es Sofía Godínez Vera y les recuerdo que las juventudes tenemos la palabra. Hasta luego.